Buena gente, les habla nuevamente el Dr. Poli. Les doy la bienvenida a otro video. Hoy hablaremos de aspectos prácticos de cultivo para médicos y pacientes. Para aquellos colegas que no tienen ninguna idea sobre cultivo, este video servirá de guía para poder evacuar dudas básicas que puedan surgir en la consulta. En cambio, para aquellos que sí tienen nociones de cultivo, intentaré remarcar los conceptos más importantes. Tanto médicos como pacientes van a poder llevarse algo de este video. En este mundo globalizado en el que vivimos existen muchísimos médicos brindando acompañamiento médico con nuestra querida planta, entonces tener nociones de cultivo se convierte en un diferencial al momento de la consulta. Como siempre, les dejo la bibliografía utilizada para esta clase. ¿Por qué un médico debería tener nociones de cultivo? Porque vivimos en un país donde la dispensa de materia vegetal no es del todo legal ni tampoco fácil, y encontrar un producto de calidad, trazable y con cromatografía no está al alcance de todos. Cualquier colega que haya realizado consultas de acompañamiento médico-terapéutico con la planta o consultas ReproCan alguna vez se enfrentó con la siguiente pregunta: ¿y ese tipo de materia vegetal que usted me recomienda, doctor? ¿Cómo la consigo? ¿De dónde la saco? Y esa es justamente la razón de por qué creo que todo médico debería apuntar a mínimamente tener nociones básicas de cultivo. Porque sería ideal poder acompañar a nuestro paciente no solamente con la posología, sino intentando también que cultive el mejor producto posible, de calidad, trazable y con posibilidad de cromatografiarlo. El objetivo es poder ofrecer una consulta médica realmente integral, abarcando conceptos médicos, de cultivo y de derivados medicinales. Y como lo veremos a lo largo de este video, cultivar no tiene por qué ser una tarea imposible o titánica, sobre todo con la cantidad de herramientas con las que contamos hoy en día, y recordando siempre que nadie nació sabiendo. Antes de hablar de cultivo propiamente dicho, repasemos algunos conceptos que ya vimos en otros videos. La planta es un verdadero banco de sustancias químicas. Ese concepto ya sabemos ahora que se denomina quimobar, dejando un poco de lado el viejo binomio de sativa o índica. En función de los síntomas a tratar, indicaremos y ayudaremos al paciente a cultivar esa variedad química específica, es decir, ese quimobar, elegido especialmente por nosotros y a conciencia. Como siempre, les recomiendo este paper publicado en 2016 en la revista Cannabis and Cannabinoid Research, que ya fue citado por mí en otras oportunidades y es una gran herramienta para terminar de comprender el concepto de quimobar. Entonces, ya adentrándonos en el tema, ¿con qué le recomendamos al paciente comenzar su cultivo? Porque es posible iniciar un cultivo directamente con esquejes, que no son nada más ni nada menos que clones exactos de un determinado quimobar y que también se conocen comúnmente con el término de plantines. La otra opción, más clásicamente, es comenzar con una semilla y germinarla. En cualquier caso, ya sea con esquejes o semilla, arranquemos con productos certificados, es decir, de los cuales ya sepamos de antemano el futuro perfil químico, qué fitocannabinoides, qué terpenos y qué flavonoides específicamente tendrá, y esto nos va a garantizar una mayor tasa de éxito terapéutico, ya sea recreativo o medicinal, dado que el producto final tendrá todos los compuestos químicos seleccionados específicamente por nosotros acorde al objetivo terapéutico. Entonces, respondiendo a la pregunta, personalmente creo que si quien tenemos enfrente es muy novato con respecto a cultivo, empezar con plantines hace las cosas un poco más fáciles en comparación a comenzar con una semilla que involucra tener que germinarla. Esto a veces puede ser el paso limitante para muchos cultivadores principiantes y el consecuente motivo de abandono de cultivo. Si en cambio tenemos enfrente a alguien con nociones de cultivo, la opción de semilla se impone, dado que el resultado final de cosecha es mucho mayor que el que se puede obtener con esquejes. Quienes cultivamos hace mucho tiempo sabemos la famosa frase que dice que a la semilla no hay con qué darle. Para los objetivos de este video nos vamos a centrar exclusivamente en las plantas hembra por sus inflorescencias. Recordemos que dentro de ellas se encuentra el arsenal químico de la planta. Por eso se entiende por qué casi todos los bancos ofrecen semillas feminizadas, es decir, semillas que una vez germinadas solo generan plantas hembra, sin riesgo
riesgo de tener ejemplares macho que para nuestros objetivos, tanto medicinales o recreativos, no tienen uso. Analizando la página web de este conocidísimo banco holandés, tenemos tres conceptos para aclarar. ¿Qué significa semilla feminizada? ¿Qué significa semilla autofloreciente? ¿Y qué significa semilla regular? Bueno, vamos por partes. La planta de cannabis es dioica, por lo cual existen ejemplares hembra y ejemplares macho, y esto depende, al igual que en el ser humano, del azar. Hay un 50% de probabilidad de que la planta sea hembra y un 50% de probabilidad de que la planta sea macho. Esas son las famosas semillas regulares. Otro gran grupo son las semillas autoflorecientes, las mal llamadas automáticas. Y para entender qué son, debemos hablar un poco de la fisiología de la planta. La planta pasa del periodo vegetativo al de floración siempre en respuesta a cambios de la cantidad de luz que recibe. Eso es el famoso fotoperíodo. Cualquier variedad que reciba menos de 12 horas de luz continuas durante varios días consecutivos dará inicio a su periodo de floración. ¿Y qué tiene que ver eso con el término automáticas? Bueno, justamente porque hay variedades de semillas que pasan al periodo de floración independientemente de la cantidad de horas luz que reciban. De ahí su nombre autoflorecientes, porque pasan automáticamente a flora. Entonces aprendimos tres términos nuevos. Semilla regular, que habla de una semilla que evoluciona tanto a macho o hembra y que depende del fotoperíodo para pasar a floración, es decir, el tipo de semilla que mejor replica lo que ocurre en la naturaleza. Se utilizan para fitomejoramiento y rara vez son de utilidad para el paciente común que nos consulta. El segundo término es el de semillas feminizadas, que habla de una semilla que evolucionará indefectiblemente a una planta hembra, y semillas autoflorecientes, que habla de una variedad que florece independientemente del fotoperíodo. Todas las autoflorecientes darán ejemplares hembra, es decir, se comportan como feminizadas, pero que pasan a flora independientemente del fotoperíodo. ¿Y a qué paciente le recomendamos una semilla feminizada y a qué paciente le recomendamos una autofloreciente y por qué? Yo ya les adelanté que la mayoría recomienda semillas autoflorecientes para cultivadores principiantes, pero yo personalmente opino que una buena semilla feminizada que permita que el cultivador sea quien decida cuando la planta pasa a flora, corrigiendo excesos o carencias que pudieran ocurrir, es siempre mucha mejor opción para el cultivador principiante. Con las autoflorecientes, que pasan como vimos automáticamente a flora, se pierde el control del cultivo, lo cual no es ideal, sobre todo si ese cultivo se ha desarrollado con excesos o con carencias de nutrientes, cosa que suele ocurrir muy frecuentemente con los cultivadores principiantes. Por lo cual considero que las semillas autoflorecientes son variedades para cultivadores avanzados. Pasemos ahora sí al ciclo de cultivo propiamente dicho. Me gusta simplificarlo en 4 momentos. La germinación, que es el periodo donde emerge el brote buscando la humedad del sustrato por debajo y la luz por arriba. Es una etapa corta donde la clave es mantener una alta humedad y una temperatura cálida y estable, de aproximadamente entre 20 y 25 grados, con de 18 a 24 horas de luz y de baja intensidad. La segunda etapa es la etapa de plantín o etapa vegetativa temprana, que dura entre 2 o 3 semanas aproximadamente, y todavía es importante mantener una humedad relativamente alta y una temperatura cálida y estable. La planta debería recibir aproximadamente 18 horas de luz en variedades feminizadas y más horas de luz aún en variedades autoflorecientes, ya con una intensidad de luz aceptable. La etapa vegetativa propiamente dicha puede durar mucho tiempo, sobre todo en las variedades feminizadas donde, como ya vimos, es el cultivador quien decide cuándo activar el paso a flora. Basta con cambiar el timer y ponerlo en 2 horas de luz por 2 horas de oscuridad para que luego de unos días comience la siguiente etapa, que es la etapa de floración, que puede durar tan poco como 6 semanas en las variedades llamadas super rápidas o hasta 12 semanas en las variedades llamadas XL. Es acá donde la planta forma las inflorescencias, comúnmente llamadas flores o cogollos, que es donde se concentra el arsenal químico de la planta, en los tricomas. Normalmente en el periodo de flora se utiliza un fotoperiodo de 2 horas de luz por 2 horas de oscuridad. Se pueden utilizar otros, personalmente he escrito mucho al respecto, pero ese tema excede largamente los objetivos de la clase de hoy. Ya lo veremos más adelante, pero a resumidas cuentas, la planta necesita cierta relación de nutrientes durante las diferentes etapas de cultivo. Los nutrientes son los mismos, pero lo que cambia es la relación
relación en su concentración. Los principales nutrientes llamados macronutrientes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, conocidas bajo las famosas siglas NPK. El cambio en la relación sería el siguiente. Durante la etapa vegetativa, la planta requiere sobre todo de nitrógeno en detrimento de fósforo y potasio, pero durante la etapa de floración las relaciones cambian y la planta demanda más fósforo y potasio, pero menos nitrógeno. Como ya les comenté previamente, personalmente creo que las semillas feminizadas son la opción ideal para recomendar a aquellos que recién se adentran en el mundo de cultivo. Al estar regidas por un fotoperíodo que el propio cultivador controla, permiten corregir cualquier tipo de exceso o carencia de nutrientes o quizás también algún tipo de plaga antes de pasar al periodo de flora, y este aspecto, que para mí es clave, las convierte en ideales para principiantes. Como vemos en este slide comparativo, habiendo elegido una variedad autofloreciente, cualquier error durante la etapa vegetativa podría no ser corregida antes del pase a flora, lo que termina en un cultivo con muy poco rendimiento o con un producto de muy baja calidad en cuanto a su composición química. Nunca falta en la consulta aquel paciente que comenta que su planta ha quedado enana. Y en la mayoría de los casos se debe a haber elegido una variedad autofloreciente, mal cultivada y por ende que creció poco, tal cual vemos en estas fotos. Entonces, resumiendo, a los principiantes recomendarles siempre variedades feminizadas, de manera de tener un control estricto del ciclo de cultivo, de manera de poder corregir posibles errores durante la etapa vegetativa, y a los avanzados recomendarles semillas autoflorecientes que aparte tienen la ventaja de no verse afectadas por la contaminación lumínica. Ahora bien, esta filmina tiene un objetivo doble. Por un lado, repasar el concepto de semilla autofloreciente y por el otro lado, utilizar a este banco de semillas como ejemplo de toda la información que se debería poner a disposición del paciente al momento de elegir un quimobar. Empecemos por esto último. Como verán, la descripción incluye porcentaje de THC y de CBD y un perfil de terpenos. Y como se desprende de esto, se trata de un quimiotipo 3 porque hay una preponderancia de CBD por sobre THC y con un alto contenido de terpinolene y limoneno, ambos terpenos con un gran poder sedativo. Entonces, ¿a quién paciente le indicaremos este quimobar? Por ejemplo, un paciente que busque tratar insomnio. Me gustaría recalcar que esta es la información mínima que espero obtener al momento de elegir una variedad para un paciente. Si pudiera pedir algo más, sería incluir un perfil de flavonoides, pero siendo sinceros, esas determinaciones de laboratorio son todavía muy costosas y va a pasar tiempo hasta que se vuelvan estándar. La verdad es que con tener un porcentaje de fitocannabinoides y el perfil de terpenos es más que suficiente para encarar cualquier terapéutica, ya sea recreativa o medicinal. Saliendo del mundo de las semillas, otra opción es comenzar un cultivo con esquejes. Hoy en día existen empresas que se dedican exclusivamente a la venta de plantines, los cuales se encuentran certificados por el difunto INASE, lo que garantiza trazabilidad y un porcentaje de fitocannabinoides identificados y estables. Los esquejes son una opción ideal para cultivadores principiantes, dado que no implican complicarse con el proceso de germinación y también porque ahorran mucho tiempo de desarrollo de la planta. Un esqueje ya trasplantado puede ponerse a florar aproximadamente al mes de haber sido puesto en tierra. Navegando las páginas de venta de esquejes se nota un fenómeno que pasa con casi todos los productos derivados de la planta: la poca oferta de productos con un quimiotipo equilibrado, tipo 2, es decir, con concentraciones similares de THC y CBD que brinden una experiencia más balanceada y completa, tanto recreativa como medicinal. Llegamos a los últimos temas a tratar en el video de hoy. Determinar el momento exacto e ideal de cosecha es una de las decisiones más difíciles para un cultivador, y como ya he explicado en otras ocasiones, esa decisión define el perfil químico de un producto. Veamos este excelente paper publicado en 2025 en la revista Plants. El paper argumenta que el pico de concentración de fitocannabinoides se da cuando los tricomas de la planta presentan un color ámbar. El método más simple para aconsejar a nuestros pacientes es observar la planta con una pequeña lupa de aumento y determinar el momento de corte según el color de los tricomas que cubran las inflorescencias. Durante los primeros días de la etapa de floración, el color de los tricomas es transparente y se los denomina tricomas inmaduros. En este momento, los fitocannabinoides más abundantes son el CBGA, que como vimos en otras clases es el fitocannabinoide madre, y el THCA. Cosechar en este momento implicaría una planta con un perfil psicotrópico muy bajo.
Conforme la etapa de floración avanza, el color de los tricomas se vuelve más lechoso o blanquecino, predominando el THC y las formas ácidas del CBD. Este es un buen momento de corte con un perfil netamente psicotrópico. Y conforme más avanza el cultivo, los tricomas adquieren un color ámbar, indicando que el periodo de floración comienza a llegar a su maduración final. Cortar cuando la totalidad de los tricomas es ámbar es llegar tarde para algunos cultivadores, dado que se obtiene un perfil netamente sedativo porque predomina el CBN, fitocannabinoide con un efecto sedativo muy fuerte. Esto último no es necesariamente negativo, sobre todo en los casos de insomnio. Lo ideal para aconsejar es cosechar en el momento en que los tricomas son un 50% lechoso y un 50% ámbar aproximadamente, como se ve en las fotos, de manera de tener un perfil más completo, variado y equilibrado. Y antes de finalizar el video de hoy, no quisiera dejar de tocar muy resumidamente el tema de la fertilización en cultivo. Ya vimos que la planta tiene ciertos requerimientos nutricionales según el momento del ciclo. Existen productos como estos que estoy mostrando, de los cuales ya hablé previamente, por ejemplo de la marca Greenhouse. Estos fertilizantes se colocan en el sustrato y se liberan lenta y prolongadamente. Es decir, solamente hay que regar y los nutrientes se van liberando lentamente a lo largo del tiempo. Tienen un producto para veje y un producto para flora, y el paciente solo debe ajustar la cantidad a utilizar en función del tamaño de la maceta y con unas pocas aplicaciones por momento de cultivo. Esto lo convierte en una opción interesante para cultivadores principiantes, dado que evita tener que lidiar con dosis y recordar fertilizar frecuentemente, lo que en última instancia hace el cultivo mucho más simple y, al ser orgánico, hace menos factible problemas de excesos o carencias nutricionales, dando un cultivo simple y de calidad. También existe una variedad de este producto, pero de origen nacional, los cuales yo utilizo personalmente y me dan excelentes resultados, no solamente para nuestra querida planta, sino para todas las plantas del hogar. Bueno gente, con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Si no se suscribieron aún, les pido por favor que lo hagan haciendo clic en el botón de suscripción. Les agradezco muchísimo su apoyo, que es lo que en definitiva me permite seguir creando y subiendo contenido. Y como siempre les digo, muchas gracias por su atención.